Ahí está bien. Eh, Bien. Bueno, yo te voy a hacer una presentación, ¿no? Digamos, vos sos licenciada en Recursos Humanos y co-adruf. Exactamente, que es el encargado de operaciones, Ajá. Chief Eh, Officer Operation. ajá, claro. Y robótica de utilidades funcionales. Muy bien. Vos estuviste con Exactamente, nosotros en digamos, en las capacitaciones de la ANR, ¿verdad? Muy bien. exactamente. Bueno, muy bien. ¿Qué tal te pareció? Todo muy bien, ¿no? Me, no, me gustó, incluso después Lidia y equipo, sí, me gustaría que conozcan también lo que están haciendo acá en las distintas cámaras que Ajá, participamos y acercar la propuesta de ustedes, que hoy tuvimos reunión con uno de los ministros que asume en diciembre, el ajá. ministro Ferreira, que va a asumir en educación, Ujú. y porque otro cargo que ocupé fue presidente de FOPET, que es la Federación de Organizaciones para la Educación Técnica. Y ahí me Ah, gustaría que ustedes se sumen con lo que ustedes ya tienen de propuesta. bueno, eso después lo hablamos por privado. Presidente del Sí, sí, sí. COPET, ¿fuiste o sos? FOPET. Fui es FOPET. F, F-O-P-E-T. F o P, espera porque no escucho. F, Ah, ¿sí? que es Federación de Organizaciones para la Educación Técnica. Eso significa. Federación de Operaciones para Educación Técnica. FOPET. Bien, muy Ujú. bien. Allí está saludando. Acá dice que se escucha un poquito bajo. ¿Podrá subir el volumen? ¿Sí? Sí, sí. Ahí sube el volumen. Ahí No sé si se está. escucha Ahora, Juan mejor. José. Ahora sí. Bueno, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, esperamos 5 minutitos más, ¿te parece? Perfecto, sí, sí, Bueno, muy bien. Y arrancamos. excelente. Bueno, muy bien. Contentos de tenerte, ¿eh? Y agradecidos de que participes, Jessica. Me encanta. Incluso esto de la sinergia, ¿no? Que eso es lo que me gustó de los encuentros, de Claro, poder tal cual. participar desde las diferentes regiones. Claro, exactamente. El IAP es un instituto federal, o sea, nosotros tenemos socios de Chaco, de Corrientes, de distintas provincias, ¿no? Si bien la sede está aquí en Cava, pero, digamos, es una entidad que es asociación sin fines de lucro, pero es una entidad federal. ¿Mm? Bien, bien, sí, eso es Sí, lo que bueno, que eso es lo que me gustó porque también dentro de las capacitaciones cada uno podía trabajar en cuanto a la realidad, el contexto, claro, que no es las industrias, obviamente por la zona y demás, son distintas, entonces aprovechar el valor agregado que cada uno tiene. claro, claro, correcto, correcto, correcto. Bueno, yo entiendo que esto se debe estar grabando. Sí, seguramente, a ver. eh, sí, yo creo que ya Alejandra dejó todo, después esta parte ya la editará. Así que bueno, si te parece, si querés, claro, ella edita, después corta la parte que no corresponde. Perfecto, Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar, si te parece. En principio, vamos a perfecto. darte a vos la bienvenida, el agradecimiento por estar con nosotros. También le damos la bienvenida a todos los que están participando también de este encuentro, no solamente que lo están haciendo en este momento en vivo, sino también que lo van a hacer luego vía nuestro canal de YouTube. Así que a todos le damos la bienvenida. ¿Sí?
Bueno, en principio presentarte, Jessica Nieto es licenciada en Recursos Humanos, ha sido presidente del FOPET, es CO at the Roof, robótica de utilidades funcionales. Bueno, y para más Ahí, tecnológicas, ¿sí? La rama de la ingeniería mecánica, de la electrónica, la ciencia de la computación y se ocupa del diseño, la construcción, la operación, la estructura y la aplicación de robots, como su nombre lo indica. Así que, bueno, adelante, después te iremos haciendo algunas preguntas, así que adelante con tu presentación. Muchas gracias. a ustedes, Lidia, y equipo, acá a disposición, incluso si se genera alguna inquietud, no hay ningún problema de intervenir justamente para poder responder oportunamente. En Claro. cuanto a esto, sí, de robótica, me interesó sumar y a esta iniciativa que tienen en cuanto a digitalización e industrias 4.0, porque nos pasa que al incorporar, sí, todo lo que es la automatización, y más particularmente, por eso decimos nosotros poco en la eficiencia y la productividad, lo primero que uno tiene que hacer en nuestras organizaciones es esto, relevar. ¿Por qué? Porque en función de ello voy a saber dónde, cuándo y cómo uno puede generar eficiencia. Ese es el primer foco a trabajar y sobre todo cuando hablamos de Industria 4.0. Y esto se los comparto porque es importante el saber con qué recursos cuento, cuál es nuestro producto, qué procesos intervienen en nuestra organización y no menos importante el layout que contempla la misma. Esto nos va a identificar y nos va a decir cuál es la urgencia o no, incluso el qué es necesario mejorar y en dónde aplicar. Y esto aplica a todo, no solamente a la robótica y la automatización, sino también todo lo que incorporación de lo que es el relevamiento de datos, digitalización, y que justamente son estas las ciencias que hacen la industria 4.0, ¿sí? Lo que es Internet de las cosas, que no, lo deben haber escuchado como IoT, los sistemas integrales. Muchos nos hemos acostumbrado con el tema de la digitalización y incorporación de software aplicado a la gestión, sobre todo en la parte administrativa, y después ir incorporando en la parte productiva y de procesos. Hoy ya se está hablando todo lo que es inteligencia artificial, realidad aumentada, todo lo que es la parte de Big Data, ¿sí? Y con lo que es realidad aumentada 3D y simulación, incluso se están haciendo hoy en día las incorporaciones, no sé si lo han escuchado también, el tema de la implementación y la puesta a punto como la integración del empleado en un nuevo puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Estos son los pasos, ¿sí? Nosotros estamos en esta revolución, cuarta revolución industrial, y hemos pasado por estas etapas en donde ya habíamos incorporado, ¿sí? Ya se empezó a entender este concepto de la automatización e incorporación de herramientas y máquinas que hagan trabajo, y ahora se nos suman estas otras ciencias, en donde ya ahí, como mencionaste, Lidia, ya no es una cuestión solamente mecánica, sino que también tenemos la electrónica, la computación y demás que se suman al proceso productivo. Y les pongo el ejemplo acá, sobre todo del vehículo, del auto, porque este es uno de los referentes que tenemos en cuanto a los ejemplos que tenemos de automatización en donde se pudieron empezar a incorporar, y hoy en día lo podemos encontrar no solamente en la parte automotriz, sino que en los diferentes procesos productivos que una zapatilla, la, la kombucha y demás son hoy en día productos que requieren automatización y que se están automatizando. Y ahora bien, ¿qué es un robot? Entonces, y acá es donde se les plantea, y quiero hacerles llegar, que no es solamente una entidad mecánica, sino que también es una entidad virtual. Y por ello, acá los invito a reconocer todos estos automatismos que uno incorpora en el día a día, como la alerta del evento del día de hoy, ¿sí? Poner en agenda
que en el día de hoy está este evento y demás, eso ya es poner a agendar y va a generar el automatismo correspondiente. Entonces, esta máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones en forma autónoma, ¿sí? Y frente a eso, más allá de justamente de esta definición, normalmente nos pasa que ahora también se nos suma este otro concepto, el tema de la sostenibilidad. Muy Y se bien. los Antes que traigo. eso, claro, espera, yo antes que eso te quería preguntar, ¿cuál es el uso más destacado de la robótica? O sea, hoy por hoy lo más usual, ¿qué es lo más destacado? Aparte de la parte de la industria mecánica, que estabas hablando de automotores. Hoy se destacan automatismos, sobre todo en procesos repetitivos. ¿Por qué Ajá, digo ello? En automatismos que requieren poca intervención de lógica, por así decirlo, o innovación humana. Entonces se incorporan los automatismos en la parte mecánica, por ejemplo, en lo que es ajustar, poner puesta a punto y demás de determinados equipos o materiales, y ujú, también en el tema, por ejemplo, de empaquetado. En ajá, la parte de alimentos, todo lo que es envasado. El viernes pasado, por ejemplo, me tocó estar en Nestlé, todo lo que es colocar el sorbete en el Tetra Pak de la leche chocolatada. Todo Ah, eso está mira. automatizado. Ujú. Y es colocar el sorbete a cada envase de Frasquito Tetra Pak. a cada tetra, claro. Exactamente, Ajá. exactamente. Así que eso ya Se- no lo hace, digamos, la mano humana, por así decir, sino que se hace a través de la robótica. Exactamente, Mira, exactamente. Y les traje esto, lo de la sostenibilidad, porque también claro, se está empezando a trabajar con este concepto, ¿sí? Que aquello que haga, incorpore, tiene que tener estos impactos. Y es importante, por eso el tema del relevamiento anteriormente, porque a la hora de consultarnos, también se les pide, se les exige a las empresas y que tengan esto en cuenta, ¿sí? ¿Qué impacto voy a hacer con la incorporación de la máquina? Y en la parte más allá de lo económico e inventar, en la parte social es donde nosotros también tenemos que contemplar nuestros recursos humanos. claro, Ahora bien, cuando yo dije recién robot, normalmente esto es lo que pasa. claro. Incluso Ujú, si yo llego a una pyme, trabajamos con pymes, piensan esto, o como vos me planteaste, Lidia, piensan esto. Entonces, claro, yo como pyme, obviamente, más allá de que tenga volumen de más, lo veo totalmente lejano y totalmente, por así decirlo, no es el momento todavía para mí. En ocasiones nos plantean. Pero, como les dije, hay más allá de la automatización, de este tipo de automatización, y yo digo, esto es lo que agradecemos y tenemos que agradecer, sobre todo particularmente en provincias como el Córdoba, que tenemos acceso a poder ir hasta, nosotros decimos, ir hasta Circunvalación y poder ir a una fábrica y pedir visitar, porque están abiertas las puertas, obviamente con visita programada, pero tenemos acceso a esto y podemos verlo. Eso no quiere decir, a ver, que esté lejano. Nosotros le planteamos que tampoco es una cuestión de que sea particular, ¿sí? De intervenir con tecnología que incluso son de países como justamente son Alemania, Estados Unidos, Francia y Japón. Lo importante es saber que no, está por la posibilidad de incorporarlo acá. Incluso que tenemos ejemplos en los cuales hemos podido incorporar, incluso que en el caso nuestro como organización hemos podido hacer intervenciones a nivel internacional. Entonces, ahora bien, ejemplos hay, que es como les comentaba. Particularmente tenemos lo que es Fiat, lo que es Renault, General Motors, Aladio.
Aladio está acá en Luque, ellos producen lo que son los lavarropas de Dream. Después tenemos ejemplos en el sur, con lo que es toda la parte de ensamble. Lo que es Grido, lo que están viendo, por ejemplo, ahí es la fábrica, justamente el robot que hace los palitos bombón como los de palitos de agua, ¿sí? Y es importante reconocer que todo se está empezando a automatizar, pero a esos procesos que mencionamos antes, repetitivos y que son capaces justamente de generar. Y ahí es donde está, renuevo lo del concepto, ¿no? Esta entidad virtual o mecánica, y que no requiere hacer esa acción. Y ahora siempre se plantea la disputa que es un robot, que es un autómata, incluso ahora el concepto de cobots que se plantea. Bueno, todos nacen de la base, ¿no? En el sentido que es una máquina que se programa y que es capaz de realizar determinada acción. El tema Bueno, es el grado de claro. inteligencia. Vos sabés que el otro día, te cuento, yo estaba leyendo un poco sobre robótica, interesándome un poquito, y es un concepto que no es nuevo. Hoy la aplicación puede ser nueva y, como decís, no es privativo solamente de países como Estados Unidos o Alemania o Japón, ¿no? Sino que dentro de la industria automotriz, en España se utiliza mucho también, ¿no? Y en realidad, vos fíjate, fue grande mi asombro cuando leo que el primer robot se creó en el siglo III antes de Cristo. Así que fíjate qué antiguo que es el robot, ¿no? Inclusive la palabra robótica viene justamente de robot, ¿no? Exactamente. Mm, Incluso por eso le decimos que hoy realmente es una combinación, por eso es una ciencia compleja para que se sí. entienda, y con esto, realmente esto de pensar en dónde están y dejan de estar los robots, porque después vamos a empezar a identificar en casa, no solamente en nuestra empresa, sino en casa, qué robots nos rodean, y ahí es donde se empiezan a mezclar las ciencias, que eso es lo rico que hoy tenemos, y los invito también a descubrir, porque implica no solamente estas tres que mencionamos en un inicio, sino que también se empiezan a incorporar. Incluso hay robots, por ejemplo, acá tenemos una empresa que hace robots o máquinas para lo que es la producción de milanesas. Entonces, Mira, tienen una ciencia en lo que es la mezcla, primero el corte de la carne, después el tema de la mezcla y finalmente el empanetizado. Y sigue siendo un automatismo. Y como claro. mencionaste, Lidia, ahí está el ejemplo que decías. Mm, Mirá desde cuándo sí. hablamos y nos encontramos con lo que son los robots, y particularmente esa es la imagen. Y no estamos hablando de acá que está la electrónica, sino que es simplemente pensar un sistema en el cual está trabajando nada más que el agua y trabaja la física. La que está Claro, en acción ahí es la física. es la Y física, esto es lo que claro. permite justamente el movimiento de este tipo de automatismo. Mm, Así también se plantean las soluciones, que no es necesariamente llegar a este tipo de tecnología, sino que claro. empezamos a encontrar otro tipo de soluciones y aplicaciones en las cuales se hacen a un proceso y a nuestro proceso que haga falta. Lo que Hace sí, un momentito en la filmina anterior te quería preguntar, hay en la filmina 3 para atrás, lo que es la animatrónica. ¿Qué es la animatrónica? justamente la capacidad de esto de poner, de animar, como dice la palabra base, de la gestión a través de la electrónica o de la humanización. Normalmente lo vemos mucho en lo que son los robots que adquieren formas, no quiero utilizar la misma palabra, digamos, en sí de robot, pero simulan nuestros movimientos. Incluso ahí es donde comienza también la digitalización de las imágenes,
y acá, por ejemplo, en la Universidad Siglo XXI se está empezando a incorporar con todo lo que dije, animación, animatrónica y 3D, que eso es lo Claro. que permite que uno pueda rodearse de ese entorno. Por eso también se está utilizando mucho en la inducción de un empleado, porque te permite tener todo el entorno armado y no es necesario ya, no es por nada las primeras experiencias estar en la máquina, sino tener todo el entorno preparado para. Y acá también se mezcla la ciencia ficción, porque Claro. las tres leyes de la robótica nacen de Isaac Asimov y Sí. si han visto películas relacionadas a la temática, siempre están presentes las tres leyes de la robótica. Y interesante también para acercar que es una trilogía, lo que plantea este escritor. Y la verdad que también para ver, ¿no? Esto de que un robot no pueda actuar contra un ser humano, que un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano, como así también que una ley no tiene que solapar a la otra, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente y en cuanto al desarrollo, ¿sí? Esto es sobre todo por el criterio de un desarrollador, es decir, si nos piden no es por nada, para ser mala a otra persona, uno como desarrollador lo tiene que tener presente. ¿Sí? Por eso se comparten, si bien se toman de la ciencia ficción, pero está bueno contemplarlas porque son como los códigos base que uno contempla y para el desarrollo. Ejemplos hoy en día de automatización hay diversos, ¿sí? Tenemos que definir, incluso estos los tenemos como base en el momento de desarrollo en cuanto a cada proceso de una organización. Por eso es Claro, importante estoy pensando, ahora que veo la segunda imagen, de hecho que cuando el hombre llegó a la luna, creo que ahí también se utilizaron robots, ¿no? exactamente, sí, Ujú. sí. Incluso esto de ver, por eso es importante el relevamiento que uno tiene que hacer como empresa, empresa y organización, porque no es necesariamente tener fines de lucro para incorporar un automatismo. Entonces, esto de ver dónde, dónde es el espacio, digamos, que se va a aplicar, ¿sí? Incluso qué estrés va a tener el entorno en el cual se va a hacer, qué objetivo va a tener, porque por ahí me Claro, pasa que los alumnos dicen, pero le pongo ejemplos de demolición como de construcción. Acá, por ejemplo, en Europa hace bastante se está incorporando, tienen el concepto de la construcción a través de impresión 3D, se hacen casas en 24 horas, y es todo a través del mismo sistema que nosotros lo vemos a ver por hobby, se ve todo lo que es impresión 3D, pero se implementan en otros tipos de industrias. Por eso es todo un desafío la incorporación y el tema de la utilización de los vehículos no tripulados, que normalmente y comúnmente se los llama como drones, que no ya. es solamente los aéreos, sino que tenemos justamente los terrestres como los acuáticos. Y ahí siempre me gustan esto de ver los diferentes ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, esto de seguimos siendo terrestres, pero con contextos nucleares. Es decir, tengo que preparar la estructura y la estructura tiene que estar preparada y ser competente para determinados entornos. Así como está el sector aeroespacial, tengo que contemplar este tipo con radiación. Entonces, y uno pregunta por qué, porque justamente lo tengo que adecuar al entorno para que tenga vida y tenga una utilidad justamente de acuerdo al proyecto planteado. Los primeros nos pasan que estos ya son los cotidianos, los de limpieza, y Sí. bueno, también doy clases de robótica a nivel educativo y me Ujú. encanta porque los chicos ya lo tienen incorporado. Tengo alumnos desde 4 años y me dicen, profe, sí, el que limpia en casa, el limpiador de pilete y demás,
incluso esto de despertar la curiosidad y de ver, por ejemplo, el del pileta, es impresionante el tema de la estructura, el tipo de plástico, cómo es y demás, que son definiciones, obviamente, porque va a estar no solamente dentro de agua, sino que frente a radiación solar y el tema del cloro, de los químicos a los cuales se Claro, expone. Yo en esto la también les pongo un agricultura. ejemplo exactamente. Esto es más también ciencia ficción, pero no estamos tan lejos, nosotros decimos, porque, por ejemplo, este se utiliza en la parte de inspección y también se están utilizando los drones para los vehículos aéreos, también los vans se están incorporando en lo que es la inspección de la parte agrícola. El tema de lo que es IoT, el Internet de las Cosas, también, como les mencionaba, también está aparte y se hacen relevamientos y se cruzan datos. Todo lo que es asistencia explotó sobre todo con el tema bueno, de pandemia, se empezaron a utilizar mucho Claro, más que antes. Y si bien ya había ejemplos de aplicación, sobre todo en lo que son aeropuertos internacionales en países de Europa, pero ahora ya están más institucionalizados. Y el tema de los asistentes, ya ahí tengo el cocinero, pero no sé si habrás visto el tema de los que hacen asistencia como estos, si bien pueden ayudarte en casa, pero también el tema de ayudar a una persona a levantarse, el tema de servir comida, cerveza. Incluso el tema de los orígenes, como les planteaba, puede tener orígenes, si bien militares y rescate, pero también esa misma tecnología se puede aplicar acá. te hago una Porque no, consulta, sí, claro, está muy bien todo lo que estás explicando. ¿Y tenés idea de los costos de estos aparatos? ¿O bueno, varía según su uso? ¿Cómo es? claro, ese es el tema, varía según su uso, el tema de la reproducción de los mismos por tipo de tecnología, porque no es lo mismo la electrónica o los controladores, por ejemplo, de uno de ocio y entretenimiento, que uno que tenga que estar dentro de una industria, en donde, por ejemplo, los cobots requieren una verificación por el contacto con la persona o por el tema del riesgo, ¿sí? No dañar a la persona, que en este caso, y tienen otro tipo de también fuerza, el tema del estrés y demás. Entonces, dependiendo qué estructura, de qué objetivo tiene, es el tipo de tecnología que se implementa. Por eso, por ejemplo, los kits de robótica están más o menos entre 100.000 y 150.000, pero las tecnologías en cuanto a lo que es incorporación de un robot y demás, obviamente tienen un costo mayor, pero es por esto, por cuál es el fin específico y además qué tengo que tener en cuenta alrededor y en mi entorno. Por eso es muy importante hacer el relevamiento de qué es el proceso. Y ahí es donde sí me gusta, por ejemplo, acá en Córdoba tenemos casos de aplicación, por ejemplo, de esto, de lo que es la parte de rehabilitación, medicina, el tema también tenemos ejemplos en el tema de todo lo que es prótesis. La verdad que hay bastantes aplicaciones hoy en día, cada uno con su ciencia, acá de nuevo lo importante del trabajo interdisciplinario, ¿sí? Sin dudas esto se hace gracias a un equipo, y la búsqueda también de la integridad de la persona, ¿sí? Hoy estamos hablando del tema de evitar incluso lesiones. Por eso se está haciendo la digitalización de procesos. Particularmente tuvimos la oportunidad hace un mes ya, quizá un poquito más, tuvimos en Renault, insisten mucho con la digitalización de procesos por esto mismo, para prevenir accidentes. Entonces, saber exactamente cómo me muevo dentro de la empresa y prevenir lesiones. Tiempo, sí, es una cuestión de tiempo, pero lo importante es el trabajo interdisciplinario, buscar el tema del objetivo,
el tema de que hoy tenemos también la telepresencia, entonces puedo ir a hacer el relevamiento, pero al mismo tiempo puede estar otra persona acompañándome en la incorporación. De tamaños, hay de todo tipo de tamaños de Sí, tecnología. los nanorobots, pequeñitos, claro. Hay todo tipo de tecnología, incluso nos ha pasado con el tema de cuando creo celdas de trabajo o líneas de proceso, también ya no se habla, nosotros estábamos acostumbrados, digo, a la horizontal o a la que veo, por así decirlo, al frente mío. También están las líneas hoy en día, las verticales, las aéreas, que justamente la que estaban viendo de Grido es esto, ¿no? Que son aéreas. Entonces, acá lo único que tenemos que tener presente es esto, Lo que ¿sí? pasa es que, por Que ejemplo, Grido, que es una empresa argentina que está en Córdoba, hoy por hoy está exportando productos congelados, no solamente hace helados. Se ha expandido de una manera que también están vendiendo productos congelados. Entonces, para poder alcanzar la producción que necesitan, porque además están exportando, y bueno, es lógico que lo más importante sea el uso de robots, ¿no? También para facilitar la rapidez, ¿no? La automatización de las plantas. Eso debe tener mucho que ver en cuanto a la rapidez y el trabajo en serie. exacto. Y ahí está, por eso digo, lo importante es esto, reconocer que el cambio está y Claro, tener la visión de cómo organización hacia dónde vamos, claro, ¿sí? seguro, seguro. Si uno tiene el objetivo de crecer, esto es lo importante que todos hacemos a la organización y tener claro la visión y la misión, yo le digo de Claro, base de la organización, porque eso nos va a ayudar como equipo de trabajo a definir nuestros alcances, saber con qué cuento y hacia dónde quiero llegar y poder hacer la transformación. Y claro. el aprender constante, ¿no? Porque es importante, incluso hemos visto lo que es el crecimiento, como mencionaste, Lidia de Grido, lo hemos visto porque al principio solamente hacían los helados. Helado, El sí, sí, tema, sí. el tema de definir, construyeron un depósito para almacenamiento, para tener justamente la demanda, para poder responder a la demanda en determinadas justamente fechas y demás, y tener controlado todo lo que es la parte del almacenamiento está debidamente identificado y está monitoreado con el tema de todo lo que es la trazabilidad del producto y dentro de la parte del depósito también está automatizado para que no haya ninguna malinterpretación de lotes, sobre todo, que no salga el lote, por ejemplo, de la fecha de octubre cuando tendría que haber salido de mayo. Entonces eso está totalmente automatizado y hay verificaciones en cuanto a qué lote se saca, de dónde se saca, y eso se maneja a través justamente de un robot el que hace el movimiento Claro, del de pallet. eso. Pero de todos modos tiene que haber también una verificación desde lo humano todo eso. O es algo tan mecanizado que ya está totalmente programado todo eso. ¿Cómo funciona? No, que ahí es donde necesito a la persona, justamente, para que vaya haciendo las verificaciones correspondientes. Si bien el traslado lo hace el robot, que está dentro de justamente de este edificio, pero tiene a alguien detrás que estará haciendo la verificación de esos, a ver si están los códigos de barra, están la fecha y demás, pero siempre tiene que estar la verificación, ¿sí? Sí, Y por eso el tema. nosotros, claro, en la parte de la transformación digital hemos visto como, por ejemplo, hay robots que son los que producen en un supermercado en Chile el abastecimiento nocturno de las góndolas. Se va haciendo a través de sensores y se va haciendo el abastecimiento nocturno, ¿no? La reposición del stock. Entonces, todo esto hace que haya mayor exactitud, que no haya tantos desperdicios, no haya tantas pérdidas por productos Exacto. vencidos, ¿no? O sea, todo esto colabora, por eso es importante que estos conceptos empiecen a tener en cuenta las pymes. Si bien hoy estamos en un contexto en Argentina un poco volátil, un poco de incertidumbre, pero digamos, tenemos que apuntar que en el futuro todo esto va a ser una aplicación masiva. Inclusive esto será como las computadoras, que en una época
una habitación era una computadora y hoy una computadora es un celular, ¿no? De tan pequeñito. O sea que todo ha ido cambiando y no en tantos años tampoco, ¿no? Sí, incluso felicito esta iniciativa justamente del instituto porque tuvimos una reunión, particularmente hace 2 días atrás, en donde hablamos con un representante del ITBA, en donde nos hablaba de esto, ¿no? No conformarnos, ver el tema de la transformación y que es un trabajo en equipo. Y yo le digo, Claro. ¿y dónde vamos a implementar esto? Por eso, ¿qué vas a estudiar? Y acá los voy a sacar un poco del juego. No sé si pensaron este tipo de aplicación. Está bailando. Es un muñequito que baila, ¿no? Boston Dynamics. Está bueno. Fíjate que mueve las patas como el caballo. Eso se los pongo de ejemplo o esto. Claro, claro. El futuro urbano. Es más, los robots pueden hablar, ¿verdad? Exacto. Mirá que bárbaro, las expresiones, los sentimientos, el enojo, la alegría. Soy Sofía. Qué bueno. Sí, sí, Incluso eso nos lleva a plantearnos, por eso es importante saber dónde le incorporamos, no tener miedo a la incorporación de la tecnología, así como nos llegó la claro, computadora y tenemos los celulares, empiezan a incorporar para esto, para generar herramientas. Y bienvenido a todos estos intereses, si tienen interés que podamos nosotros sumar y demás, que podamos construir, podemos hacer desde un pequeño ordenador o por ejemplo este tipo de autómata. Esto nos pidió una pyme, sí, cordobesa, en la cual lo que tenía que hacer es estrés de cable. Y uno dice, estrés de cable, sí, tenía que hacer estrés de cable, eran lotes de 600, 700 metros y tenía 15, no me acuerdo si era alrededor de 15 tipos de cables de distintos tipos de grosores y había que hacer ese estrés. Entonces se generó el proceso, el empleado fue el que creó el proceso, cómo hacía este tipo de estrés, y en función de ello se creó la máquina para. claro, eh, entonces, eso puede requerir una solución al proceso que da valor. Y hemos claro, tenido diferentes aplicaciones y encuentros en los cuales hemos mostrado esto de la implementación, como también el tema de la parte de digitalización 3D o producción de diferentes maquinarias, en donde lo importante es el trabajo en equipo. Eso lo vuelvo a recalcar y no pensar que es solamente una cuestión para grandes organizaciones, ¿sí? Sino lo claro. importante es reconocer. Ahí está el secreto que estas organizaciones, como el Instituto Argentino de la PYME, vayan abordando estos temas de a poco para que la PYME vaya aprendiendo y vaya tomando conocimiento de estos nuevos procesos realmente que son los que se van a venir seguramente en 5 años, en 10 años o menos tal vez, ¿no? En la medida que todo esto se vaya masificando. Y te quería hacer una pregunta. Digamos, en la robótica hay una gran utilización de fórmulas matemáticas o algebraicas, como, ¿tiene algo que ver igual que las computadoras o no? Los algoritmos, ¿no? Claro, es porque justamente lo que ahí generamos el algoritmo y el proceso, sí, Ajá, que corresponde, pero no por ello tenga que ser algo inalcanzable o inaccesible en cuanto claro, a lo que es matemática y pensar que todo, lo importante es conocer el proceso que uno tiene. Es decir, claro. Uh -huh. que cómo ingresa, por ejemplo, el pedido
de un producto a nuestra empresa. ¿Quién es la persona que se encarga de hacer la recepción de ese pedido? ¿Quién autoriza o no, por ejemplo, el despache de ese pedido? Eso ya hay un proceso. Y lo importante es identificar justamente quiénes son los actores y qué es necesario. Y el tema de generar puestos de trabajo, yo le digo desafiantes, en el sentido de poder tener una construcción de aprovechar los recursos que ya tenemos, que quizás pueda llegar a ser esto la incorporación de los celulares en determinados espacios de trabajo en cuanto a toma de datos. Son pequeñas intervenciones y por eso acá las pongo a disposición nuestros contactos y a lo que nos dedicamos, porque como vos lo dijiste, Lidia, lo importante es no solamente el tema del foco de la productividad y por qué no visionarnos justamente a la exportación, sino también la parte de la educación, ¿sí? Y esto es lo que Claro. ustedes están haciendo ya acá, Juan, y que lo veo ahí conectado, Virginia, Sí. Lautaro, Carlos, la verdad que es importante, ¿sí? Porque esto hace que uno empiece a tomar y reconocer lo que nos rodea y cómo aplicarlo. Empezar incluso, yo siempre digo, al menos en incorporación, a ver, che, nos animamos estaría bueno esto, mira que vi, digo, eso es lo importante, empezar a plantear la duda, ¿sí? Y de esa forma poder empezar a incorporar. Y no es, como digo, no es necesario empezar con, digo, si bien nosotros somos partner de KUKA Robotic, digo, pero no es necesario empezar con un KUKA en el proceso productivo Claro. porque nos ha pasado, y me hiciste acordar, Lidia, que había un cliente que hace poquito nos pidió si, si podíamos ayudar, un restaurante quería un robot KUKA para hacer hacer la entrega justamente de los pedidos y demás. Y digo, el tema es tener bien en claro qué voy a pedir, cómo lo voy a pedir, si todos van a pedir lo mismo. Por eso en el caso si buscan en redes y demás, el robot que hace el tema de la cerveza, lo único que hace brinda es cerveza. No es que tenés otra opción, o sea, agua, Coca-Cola y demás. Se estrecha y se trabaja con una sola, digamos, con un solo líquido, para no agregarle variables. ¿Sí? Eso es lo bueno para Claro, porque que, si no, el robot se vuelve loco, no sabe qué es lo que tiene que hacer, claro. claro, va a requerir otro tipo de algoritmo De ahí. algoritmos, Y claro, tal cual. Y eso también es por más eso está, costoso, claro. exacto, exacto, por eso es bueno empezar con esto, con lo que están, y aliento a este tipo de iniciativas, por eso me gustó esta invitación, para que se puedan interiorizar de qué se trata y Claro. a poco empezar, porque Por es como lo supuesto, mencionar. De a poco claro. incorporarnos y hoy, digo, uno decía al principio, yo me acuerdo que nos decían, como mencionaba acá la persona que hablaba de las computadoras y los ordenadores, antes nos decían locos los que usábamos celular, pero hoy en día ya casi todos tenemos uno Sí, y, tal cual. y lo usamos y mucho, no es por nada, muy poco en ocasiones lo utilizamos para llamar, porque había nacido con necesidad de hablar, y Claro, hoy tal cual. tenemos correo Es lo electrónico, que táctil, claro, eh, exacto. Tiene otra tenés el Google funcionalidad. Maps, Claro, un todo, montón. todo, todo. Montón de aplicaciones. Claro, 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 claro. Exacto. Y te puedo hacer una última pregunta. Yo por mi parte, después dejamos al resto. Más o menos para construir un robot, ¿cuántas horas hombre se necesitan? Entre el Y eso, diseño y y eso la se puesta a define en punto, ¿no? función del el alcance del proyecto. Hemos tenido proyectos que han tenido 20 horas, digamos, de desarrollo, pero proyectos que han tenido 200, 400 horas. Mira, Y eso, por eso es muy importante saber el alcance digamos, del cliente, cuáles
su objetivo con esta incorporación y no nos gusta entregar digamos, un desarrollo si no tiene una correcta integración. Por eso siempre planteamos que se contemple no solamente el tema del desarrollo, sino la integración de la tecnología. Y ahí es cuando hay que trabajar en conjunto con el área, digamos, si está el área de procesos, el área de calidad, Claro, el área claro, de claro, claro, administración. claro. Ahora, por ejemplo, hay muchos pedidos de la parte agrícola, y entonces el tema de conocer, digamos, el proceso agrícola, incluso a nosotros también nos sirve y nos es de valor agregado el tema de Claro, para nosotros estudiarlo. capacitarnos en él, exactamente. Claro, en la parte agrícola, claro, seguro, seguro. Bueno, por mi parte no tengo otra inquietud, así que abrimos a las preguntas. Ahí lo veía hoy a Juan José, que había abierto el micrófono, ahora lo cerró, pero si querías hacer alguna pregunta, Juanjo, él es el presidente del Instituto Argentino de la PYME, así que con gusto que nos acompañe en esta oportunidad. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bueno, Jessica. Interesante el tema. Yo quería simplemente, yo trabajo en tema de software, también tengo una empresa de software, y me hacía algún paralelismo con lo que ha sido la implementación del software en algún momento, de cómo la gente mira estas cosas, incluso la robótica, como algo mágico, algo que de por sí solo es una solución. Digamos, pongo un robot y ya está. Dice, no, hay que hacer muchas cosas antes de poner el robot. Primero que nada es pensar para qué y qué tendría que hacer. Y me acuerdo una, una definición cuando mi hermano estudiaba electrónica de un profesor que le había dicho una definición de la computadora poco convencional, pero me parece que es gráfica, que decía que la computadora es una boluda que suma rápido. Y, Qué y de esa bueno, manera lo que decía es que la inteligencia no la tiene el software, digamos. O sea, la inteligencia se la ponemos nosotros. Por supuesto, hagamos un paréntesis hasta llegar a la inteligencia artificial, ¿no? Pero vamos en esta etapa que estamos hablando, donde vos hablas de procesos automatizados, etcétera, etcétera. La gente quiero ver si vos compartís esto, ¿no? Que se acerca a la robótica, tiene primero que conocer bien sus procesos e imaginar qué cosas podría hacer. Después se logra que lo haga, simplemente, digamos. Pero la primera parte es, o sea, no es que se pone un robot y el robot se fija a ver qué tiene que hacer, digamos. claro. Sí, sí, por eso es importante y porque por ahí me dicen, ¿y cómo vos de recursos humanos llegaste hasta acá? Pasa que a mí siempre me gustó la parte del proceso y el tema por eso me especialicé en todo lo que es Lean Manufacturing, en todo lo que es la cultura justamente oriental, hasta un kiosco sabe que por qué las cosas están y en dónde están porque cada insumo vale. Y el tema de la incorporación, no sé si han escuchado de 5 S, en lo que es Lean Manufacturing, justamente eso lo trabajamos mucho. Entonces, y ahí hace a la implementación del software, como dijiste Juan, el tema de si vale la pena o no, incluso comprar una computadora, porque por ahí hay empresas, digo, yo tengo mucho contacto con el ecosistema cada emprendedor de Córdoba, y el otro día decíamos, a ver, una emprendedora se había comprado un celular nuevo y la verdad, yo me sorprendí lo que invirtió en ese celular y después justo nos cruzamos en un evento y me dice, y ahora me quiero comprar una computadora para hacer control de stock, nada más era. Y dice, me dijeron esto y esto y esto. Digo, pero te están vendiendo una computadora, le digo, para gamer. Ah, no, eso yo no. Por eso es importante saber para qué la voy a usar, Claro. y en dónde la voy a incorporar. Y además, Porque, digo, Juan, pasa que a veces uno se queda impresionado, suponete, en el tema de la robótica, con, no sé, ve los videos de Boston y queda impresionado y dice, yo me quiero comprar un perrito de esos para poner. Y la verdad que gastas un montón de plata para nada, porque no te termina siendo útil, porque no es lo que te hace falta. A lo mejor con mucha menos plata y una robótica más chiquita y más adecuada a tu negocio, logras una mejora realmente sensible. Entonces, me parece que antes de poner un robot, hay que poner mucha cabeza. exacto. Por Por eso eso no lo que deja de ella estar. dijo, claro, relevar, relevar. Claro, eso es fundamental.
Y ahí es donde nuestros talentos, las personas que integran a la organización es donde nos van a ayudar y se suman al desafío. Incluso ahí en Nestlé me gustó, la verdad, y eso lo felicité al equipo que integran acá en Villanueva, Córdoba. Estaba el encargado de recursos humanos y el de, justamente, el especialista de Lean. Y digo, era la primera vez que hablábamos en el mismo idioma, en donde la clave de todo era el recurso humano de la fábrica. O sea, ellos saben los tiempos, saben dónde están las cosas y dejan de estar las cosas, y en función de ello se van haciendo las incorporaciones. Claro, claro, Y ahí claro, Claudia creo correcto. que también quería comentar algo, porque la vi que estaba, Ah, bueno, sí, digo, sí, abran los micrófonos y pregunten, que para eso estamos. eso es importante, digo. A ver. Claudia, ¿querés comentar algo? Hola, ¿cómo les va? Vos sabés que esto me hizo acordar que hace un tiempo, no sé si tiene relación o no, a ver si te pude entender en los procesos, recibimos el tema de la Agenda 2030 con el tema ecológico. Entonces se creó un grupo de gestores tecnológicos, yo lo vi esto en la USAM en algún momento, en alguna charla, así como ustedes, que nos enseñaban a armar procesos en las pymes pequeñas, estoy hablando de una pyme pequeña, pero esos procesos nos iban a llevar paso por paso que nosotros podamos entrar en el mundo tecnológico, que vayamos por ahí analizando, a ver, vos utilizás pintura, bueno, la pintura es ecológica, bueno, vos utilizás un camión, sí, el camión es tanto, bueno, pero había que armar todo como un proceso primero en la pyme de orden, de logística, no sé cómo llamarlo, como para poder llegar a cumplir esa agenda en el 2030, porque va a ser obligatorio. Entonces digo, no sé si sirve este tipo de procesos que vos planteás para otro cometido como este. No, bienvenido sea, sirve. Incluso hay aplicaciones al día de hoy, formo parte justamente de la red de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acá de Córdoba, y hemos empezado a trabajar más allá de la carta de compromiso que tengan las organizaciones en cuanto a los objetivos, también identificar a qué objetivo, por ejemplo, de desarrollo voy a empezar a trabajar. Y hay aplicaciones que Juan José me va a poder ayudar. Hay una aplicación que se llama Hubs, no sé si han tenido la oportunidad de tener contacto, es gratuita y te hace un relevamiento de tu organización y te dice cuáles son tus fuertes en función de los objetivos de desarrollo sostenible y en dónde tendrías que trabajar en función todo de tu actividad, porque no puedes, a ver, son 17 objetivos, los objetivos de desarrollo, entonces hay que ver en función de la actividad dónde hace impacto. Por eso es importante tener en cuenta cada área de trabajo Ahí es donde y el tema nosotros, de la energía. perdón, ahí es donde nosotros podríamos encontrar si en alguno de los puntos necesitamos de la robótica para hacer, digamos, como un seguimiento, un control, todo esto que vos planteabas. Sí, sí, incluso el tema de la incorporación de lo que es IoT, es decir, el Internet de las Cosas. Ahí se está utilizando mucho el tema de relevamiento de datos. Entonces, quiero saber cómo está el proceso en cuanto a ver, indicadores de temperatura, tiempos de producción, índices de oxígeno. Nos han pedido que hagamos monitoreo, por ejemplo, de oxígeno, luminosidad y temperatura. Y eso hace que descargue en un Excel con todos los datos y que el encargado justamente de producción después haga el cometido que tenga que hacer con ese, obviamente, informe. O sea Eso que la verdad estaba que acordando de un grupo de chicos, no me acuerdo si eran de Tandil, o que habían diseñado unas lanzas chiquitas que ponían en los hilos bolsas y detectaban el movimiento del grano, y a partir de eso se daban cuenta cuando algún animal o alguien estaba rompiendo el silo bolsa y mandaba una señal. Y además de eso,
constantemente relevaba la humedad, etcétera, etcétera, para saber también la calidad de cómo se estaban conservando los granos ahí adentro. Así que lo único que hacían es, una vez que tienen el silo bolsa, ellos le clavaban la lanza ahí y la lanza empezaba a transmitir. Y pensaba que en esto que comentaba recién Claudia, y que me parece que pasa con mucha gente, estar al tanto del estado de la ciencia, llamémoslo, o de las cosas que son posibles, a lo mejor lo que hace es habilitar la imaginación del empresario para decir, el empresario que conoce sus procesos, decir, ah, esto se podría aplicar a lo mío. Y después, bueno, buscar especialistas que se lo hagan, que se lo apliquen. Pero para poder salir a buscar algo que no esté impedido por ese reflejo de decir, no, esto no se puede, no existe, etc. Hoy la verdad que la frontera está bastante avanzada, es decir, está bastante lejos de lo que hacemos hoy en día, de la forma que se hacen las cosas. Se podían implementar un montón de cosas, después hay que ver si son económicamente viables y a su vez, bueno, buscar la cosa adecuada. Pero ahora justamente están en mi casa, mi hijo está haciendo técnico electrónico y están terminando en quinto año un proyecto y claro, les dicen, bueno, ustedes tienen que hacer algo, es un autito que busque, que sense unos pesos y que siga un recorrido que está pintado y bueno, y tenga unas paradas, nada más. Y ellos tienen que imaginarse cómo hacerlo. Y pensaba en esto, ¿no? Que a lo mejor el empresario conoce estas cosas que hacen falta, conoce cómo es su proceso en la empresa, que le haría falta un recorrido, que le haría falta esto, aquello, y lo que tiene que saber es que existen sensores, existen todas estas cosas, y que simplemente tiene que ir a buscar que él se lo imagine, y después ir a buscar a alguien que se lo implemente, por supuesto, en un proceso de diálogo, ¿no es cierto? No Incluso sé si en tu eso que experiencia. dijiste, Juanjo. Sí, Juanjo, el tema, perdón, digo, ya te puse apodo. Está muy bien, está muy bien. Tengo una amiga cordobesa que me haces Eh, acordar muchísimo cuando hablas y también me dice, "Juan, está todo bien", así que. esto de imaginar y anotar esas ideas que nos Claro. pasa, por ejemplo, hay acá un productor de carne vacuna y un matadero, y la verdad que vos te asombras el tema de la prolijidad que tiene en el proceso productivo y es aéreo, y vos decís, wow, la ciencia, y él me dice, yo tendría que hacer esto acá, yo tendría que hacer acá. Y esto de anotar estas ideas que se te ocurren, porque hay que ver si es viable. Primero, digamos, anotar, no digo, toda idea vale, incluso hay un libro, esto de ideas en la ducha, Ajá. anotarlas y después vemos si es viable o no. Porque tecnología hay, el tema es buscar, porque quizás esté inventado. Sí, sí, y aparte no es tan inaccesible. Yo este año, a principio de año, estuve en San Rafael, Mendoza, y visitando bodegas chiquitas, y me sorprendió ver una que realmente era chiquita y tenía su proceso de envasado automatizado, etiquetado, el paletizado. Que probablemente haya otras empresas que lo tengan todavía más robotizado, pero no importa, para esta empresa tenía con un nivel de automatización bastante bueno y lo manejaban 3 empleados en una pyme. Quiero decir, no son cosas que uno tiene que ir a Coca-Cola para ver, o sea, existen a pequeña escala. Exacto. Exacto, incluso no es por nada, hay empresas como la que mencionaste, digamos, que están empezando a utilizar desarrollos locales porque Claro. son de mayor valor agregado. Y incluso con el tema de los ingenieros que están en planta, que también quieren probar e innovar dentro de su proceso y también bienvenidos sean los desarrollos, están a la orden del día. Sí, yo creo que estamos entrando en un mundo que nos prepara cosas para el asombro, pero de las que tenemos que participar. Exacto, incluso, y de paso ahí aprovecho, digo, y los aliento a Lautaro, Carlos, él y a Virginia, que también los veo ahí conectados, y también Claudia, esto de no tener miedo, porque alentarlos a la exportación, porque hoy en día es impresionante cómo se está pidiendo todo tipo de solución, desarrollos y demás,
y no se están pudiendo acaparar a la demanda que hay a nivel mundial. Entonces, invitarlos incluso nos pasó hoy en una presentación el tema ya se están empezando a establecer reglas con respecto a los nómadas digitales, y esto de que ya no pasarían aparentemente por la parte ya de la visa, del proceso de visa, ¿no? Mientras vos garantices que trabajás por una empresa de tal y tal país, ya te van a dar la documentación correspondiente para ir a vivir a ese país. O sea, ya estamos hablando se están empezando a discutir y es interesante, porque de nuevo, es otro proceso automatizado, pero tiene que haber relevamiento de datos y demás, entonces está bueno. Y lo que planteaste, Claudia, con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, están siendo, y es importante trabajarlo, limitantes a la hora de exportar, porque los países, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, son exigencia al comprar un producto. Entonces está bueno empezar de a poco, ir contemplando, incluso saber uno hasta dónde llega nuestro proceso. Correcto. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que tengan Carlos, Virginia, Lautaro, Elida, bueno, los que veo acá? ¿Alguna otra inquietud, algún otro comentario? ¿No? Si no, bueno, la dejamos a Jessica, le agradecemos, la dejamos descansar un poquito y bueno, nos veremos en una próxima reunión, seguramente, nos mantenemos en comunicación con ella y bueno, damos las gracias a todos por estar presentes y bueno, hasta la próxima reunión. Nos encanta ver muchas caritas, mucha gente que se suma a todo esto, gente nueva y que tenga inquietudes de temas tan importantes y novedosos como este que se remonta al siglo III antes de Cristo. Bueno, Tal cual, Lía. tan Muchas novedoso gracias. como eso, ¿no? Bueno, Tal cual. hasta pronto Muchas y gracias. gracias. No, Hasta luego. muchas gracias a ustedes. Muchas Hasta gracias, luego. Jessica. Saludos a todos. Sí, sí, gracias.